Coronel Enrique Peralta Zurdia. Nació el 17 de junio de 1908. En 1963 derrocó al general Idígoras Fuentes por medio de un golpe de Estado, llegando así a la presidencia. Fue el único candidato que se pudo presentar a las elecciones parlamentarias de 1964, año en el que también suprimió la censura de prensa. Entre sus medidas de gobierno, impuso la Operación Honestidad y redujo su sueldo a la mitad. Disolvió el Congreso corrupto, pasando el presupuesto de este organismo al Ministerio de Salud Pública. Saneó la economía del país y pagó la deuda externa. Cabe agregar que se creó una nueva fuerza paramilitar del Ejército de Guatemala durante su periodo, llamados los Escuadrones de la Muerte, los cuales se encargaron de secuestrar y asesinar opositores. Fue a partir de su gobierno que empezó una serie de secuestros, torturas y asesinatos selectivos contra sindicalistas, artistas, escritores, estudiantes, docentes y cualquier opositor político o simpatizante de la izquierda. Licenciado Julio César Méndez Montenegro. Nació el 23 de noviembre de 1916. La aparición de los Escuadrones de la Muerte y la persecución que inició el gobierno de Enrique Peralta Zurdia provocó que en 1966 los guatemaltecos votaran con temor. A pesar de ello, eligieron a Julio César Méndez Montenegro como presidente. Siendo profesor universitario de prestigio, propició el incremento de la educación superior del país por medio del sector privado. Se pusieron en marcha programas para dotar de viviendas a sectores necesitados. Estableció la fecha del 30 de junio como Día del Ejército, en conmemoración de la Reforma Liberal de 1871. Cabe agregar que durante su periodo se iniciaron los crímenes políticos en Guatemala, incluyendo el asesinato de la activista guerrillera y ex Miss Guatemala, Rogelia Cruz Martínez. Carlos Manuel Arana Osorio. Nació el 18 de julio de 1918 en Barberena, Santa Rosa. En el año 1970, suspendió las garantías constitucionales de los guatemaltecos, estableciendo el estado de sitio, situación en la que se le otorga un permiso especial a las fuerzas del ejército para la represión, lo que permitió un incremento en los secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones de opositores al gobierno. Además, impuso un toque de queda de las 9 p.m. a las 5 a.m. De acuerdo al reporte de Amnistía Internacional de 1973, más de 15.000 personas desaparecieron durante su periodo. Shell Eugenio Laugerud García. Nació el 24 de enero de 1930. Con el grado de coronel, fue director de la Escuela Politécnica de Guatemala, subjefe del Estado Mayor, inspector general del Ejército y agregado militar en la Embajada de Washington. Presenció el terremoto de 1976, el cual dejó a más de 1 millón de personas damnificadas. Shell pronunció la frase: Guatemala está herida, pero no de muerte. La separación de las Fuerzas Armadas guatemaltecas en Panzós, Alta Verapaz, provocó el ametrallamiento de los indígenas manifestantes como parte de la política contrainsurgente que poseía su gobierno. Durante su periodo, se creó el Teatro Nacional, el cual fue inaugurado con la ceremonia de transferencia de mando. Fernando Romeo Lucas García. Nació en Alta Verapaz el 4 de julio de 1924. Se graduó de oficial en la Escuela Politécnica en 1949. En 1975, llegó a jefe del Estado Mayor del Ejército y posteriormente a ministro de Defensa. Durante los años de la dictadura militar solapada, de 1970 a 1984, fue nombrado candidato presidencial y ganó mayoritariamente unas elecciones cuestionadas por aspectos tan rudimentarios como que las localidades con un censo electoral de 80 ciudadanos arrojaran urnas con más de 600 votos a favor del militar. Romeo Lucas era uno de los acusados ante la Audiencia Nacional Española como uno de los responsables directos del brutal asalto a la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, donde, entre otras personas, murió Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú. La historia asegura que su gobierno se caracterizó por un alto número de violaciones a los derechos humanos y represión política. Se le atribuyó numerosas masacres de indígenas, estudiantes y objetores de cualquier índole. Poco antes de concluir su mandato, y cuando se dispuso a entregar el poder al general Ángel Aníbal Guevara, declarado vencedor de las elecciones,
fue depuesto por un golpe de Estado liderado por el militar Efraín Ríos Montt. Junta Militar de 1982. Fue integrada por Horacio Maldonado, Efraín Ríos Montt y Luis Gordillo Martínez, quienes fueron líderes en el golpe de Estado que derrocó a Fernando Romeo Lucas García. Ríos Montt vio en el golpe de Estado una oportunidad para reivindicarse en el poder, ya que prácticamente había sido apartado de toda la esfera política y orillado a puestos de segunda categoría. El 23 de marzo de 1982, unidades militares salieron a las calles, y a las 17 horas de ese día, Ríos Montt dio su primera conferencia de prensa como jefe de Estado. En ella indicó que el golpe era exclusivamente militar y remarcó que el ejército llegaba como salvador de los valores morales del pueblo. La Junta de Gobierno disolvió el Congreso y abolió la Constitución. Días después de esto, se desintegró y dejó al mando a Efraín Ríos Montt. Efraín Ríos Montt nació en Huehuetenango el 16 de junio de 1926. En 1972, obtuvo el grado de brigada y fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. Por sus méritos, fue enviado a estudiar a Estados Unidos. Al regresar a Guatemala, renunció al ejército y se adentró a la política. Su primer intento en alcanzar la presidencia fue en 1974. Se presentó a las elecciones como candidato por el Frente Nacional de Oposición, que había sido formado por los partidos de izquierda. Perdió los comicios ante el general Shell Eugenio Lauger García. El 23 de marzo de 1982, reapareció en el ámbito político cuando formó parte de la Junta Militar que tomó el poder después del golpe de Estado contra Romeo Lucas García. 3 meses después, se declaró presidente y disolvió la Junta. En una entrevista de prensa, dijo: "Gracias Dios mío, estoy aquí". Según el informe Memoria del Silencio de la Comisión para el Enclarecimiento Histórico, fue durante este periodo que ocurrieron la mayor cantidad de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Utilizó políticas de castigos sanguinarios, como la política denominada frijoles y fusiles, que consistía en dar alimento a quien era fiel al régimen y armas para combatir a los guerrilleros. Implementó políticas de terrorismo de estado salvaje para la guerrilla, sus aliados e incluso para los ciudadanos neutrales que parecían o eran sospechosos de ayudar a la guerrilla. Según Amnistía Internacional, en los primeros 5 meses de su mandato, su ejército mató a más de 10.000 campesinos. Durante su jefatura también se llevaron a cabo varias masacres, entre ellas la de las 2 R's, ocurrida en diciembre de 1982, en la cual murieron 273 campesinos en Petén, además de la muerte de 1.771 personas en Quiché. Con el poder absoluto, el 1 de julio de 1982, Ríos Montt creó los Tribunales de Foro Especial. Los tribunales consistían en jueces anónimos y procedimientos y plazos cortos con la finalidad de reducir la posibilidad de defensa de los sindicados. Los tribunales provocaron la condena a muerte de decenas de personas sin que se cumpliera el debido proceso. Estos estuvieron vigentes durante todo el gobierno de Ríos Montt. El 8 de agosto de 1983, un grupo de militares encabezados por el ministro de la Defensa, Óscar Mejía Víctores, derrotó a Ríos Montt sin contemplaciones. Óscar Humberto Mejía Víctores nació el 9 de diciembre de 1930 en la ciudad de Guatemala. En 1958 ingresó como caballero cadete a la Escuela Politécnica del Ejército. Tras sus estudios militares, consiguió el título de oficial del Ejército y el despacho de subteniente de infantería en 1953. A ello siguió un progresivo ascenso en el escalafón militar. En 1980 fue general de brigada y desempeñó los puestos de inspector general del Ejército, viceministro de la Defensa Nacional y ministro de Defensa. El 8 de agosto de 1983 dio el golpe de Estado que derrocó al presidente Ríos Montt. Asumió la jefatura del Estado, restauró las libertades y puso fin a los tribunales de foro especial. A los 20 días de proclamarse presidente, anunció la disolución del Consejo de Estado, aduciendo razones económicas. Durante su gobierno, permitió el funcionamiento de los partidos políticos y decretó una ley electoral para normar la elección de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de elaborar una nueva constitución. También estableció el Tribunal Supremo Electoral y convocó a elecciones generales.
El 2 de diciembre de 1983, concedió una amnistía a la que se acogieron 700 guerrilleros. Sin embargo, el régimen de Óscar Mejía intensificó la represión contra sus opositores. En 1984, frustró un intento de golpe de Estado organizado por varios generales retirados. El 13 de enero de 1983, Mejía Víctores entregó la presidencia a Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Marco Vinicio Cerezo Arévalo nació el 26 de diciembre de 1942 en la ciudad de Guatemala. En 1968 se licenció en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en 1970 logró la maestría en Administración Pública para el Desarrollo. Ingresó en el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, del que fue electo presidente en 1985. Fue el primer presidente electo después de 30 años de gobiernos militares. En 1985, la Cumbre de Presidentes de Centroamérica, conocida como Acuerdos de Esquipulas II, buscó la paz en toda la región. En 1989, la evaluación de la guerrilla era que sobre Cerezo y su gobierno recaía la responsabilidad histórica de que la guerra se hubiese prolongado y profundizado. La URNG ofreció una y otra vez la posibilidad de diálogo a Cerezo para enfrentar por la vía pacífica la situación del país. Uno de sus principales objetivos era la búsqueda de la paz firme y duradera, para lo que convocó la primera reunión de mandatarios de Centroamérica. Buscó también el establecimiento del Parlamento Centroamericano, el cual se encuentra vigente en la actualidad. Frustró un par de intentos de golpe de Estado y dejó la presidencia en 1991. Jorge Serrano Elías nació en la ciudad de Guatemala el 26 de abril de 1945. Obtuvo el título de ingeniero industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue miembro de la Comisión de los Partidos Políticos de Oposición de 1988 a 1990 durante el gobierno de Vinicio Cerezo. Llegó al poder luego de ganar las elecciones en 1990. Durante su gobierno entran en vigencia varios decretos como la Ley de Bonificación Anual para el Sector Privado y Público, mejor conocido como Bono 14, el cual otorga una prestación anual a los trabajadores. Durante su periodo, rompió el orden constitucional y decidió cerrar el Congreso de la República, así como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, creando inestabilidad institucional. El fin de su gobierno lo selló un autogolpe de Estado conocido como el Serranazo, el 25 de mayo de 1993, imitando lo que había hecho el presidente Fujimori en Perú 3 meses antes. Licenciado Ramiro de León Carpio nació el 12 de enero de 1942 en la ciudad de Guatemala. Tras titularse como abogado y notario especializado en Derecho Constitucional en la Universidad Rafael Landívar, comenzó a dar clases de Ciencias Sociales y Legales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de su alma mater, y muy poco después se integró como técnico en la Administración del Estado. Fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984 a 1986. En 1993 fue designado por el diario Prensa Libre como Guatemalteco del Año y fungió como Procurador de los Derechos Humanos. Fue nombrado por el Congreso de la República como presidente de Guatemala, sin representación de partido político o elección popular. Asumió la presidencia en uno de los mayores periodos de inestabilidad política registrados en los últimos 30 años. El 6 de junio de 1993, asumió el cargo debido a la crisis impulsada por el expresidente Serrano Elías, quien había ordenado su captura. Durante su gobierno, siguieron los diálogos con la guerrilla y se hicieron reformas a la Constitución, la depuración del Congreso de la República y la estabilidad democrática e institucional en el país. Su gestión duró hasta el 14 de enero de 1996, cuando Álvaro Arzú, quien sí fue electo en elecciones populares, tomó posesión de la presidencia.